Entonces, bueno, empezamos. Primero, bueno, daros las gracias por estar aquí, por invitarme a los grupos de acción local y a la Diputación, que al final que es quien organiza el tema este, ¿no? Entonces, nada, gracias, ¿vale? Entonces, empezamos. Como veis ahí, bueno, el nombre ya dice bastante, ¿no? No sé quién lo ha puesto el nombre, nosotros no sé si lo puso José Luis de Pérez, no sé, o de las Diadezos, no sé quién lo ha puesto, pero bueno, dice bastante, la invasión del Cerambis, porque es así, en la provincia de Salamanca, uno de los problemas de la dehesa, no es el único, evidentemente, como sabemos, pero bueno, uno de los problemas en cuanto a sanidad vegetal es el Cerambis, es este insecto, ¿vale? Este es un poco el esquema que voy a seguir. Como veis ahí, bueno, son 4 puntos. El primero pongo Cerambis, que es el nombre, el género del insecto, porque hay 2 especies de Cerambis, que son primos hermanos. Y entre paréntesis pongo el Welensii o el Welensi, no sé cómo muy bien se dice, hay gente que dice Welensii y otra gente que dice Welensi. Yo digo Welensi. Son primos hermanos, los daños son muy parecidos y demás. Y lo pongo entre paréntesis por lo que luego os comentaré, ahora en la próxima diapositiva. Entonces, ese es un poco el esquema, qué es el Cerambis y cuál es su biología y los daños que produce, cómo prevenirlo, y el asesoramiento. Bueno, había que poner algo, es un poco qué es lo que hacemos nosotros, ¿no? Es lo que quería decir con el asesoramiento, ¿vale? Entonces, el Cerambis. Bueno, pues el Cerambis es un coleóptero, es un escarabajo, ahora veremos alguna diapositiva en la que viene. Como os decía, hay 2 así importantes, está el Cerambis cerdo y el Cerambis Welensii o Welensi. Son xilófagos, es decir, se alimentan de la madera se alimenta de la madera de los árboles a los que afecta, que fundamentalmente son encina, roble, quejigo y alcornoque en menor medida. Es un poco a los árboles que afecta. Entonces, los 2, tanto cerdo como Welensi, son muy parecidos, como ahora veremos. Los daños son prácticamente los mismos, como veis ahí, y, bueno, esto es son más de hábitos crepusculares o nocturnos, ¿vale? Entonces, ¿por qué pongo entre paréntesis Welensi, que os lo comentaba antes? Bueno, porque el Cerambis cerdo está protegido. Es una especie, por una directiva europea, traspuesta a la normativa española por la Ley de Biodiversidad. No se puede, en principio, no se podría hacer nada contra él, vamos a decirlo así, en plan bruto, ¿vale? Porque es una especie protegida, ¿vale? Y pongo entre paréntesis Welensii porque en el año 2010 la Junta de Castilla y León, en colaboración con FACILE, que luego viene Olga, creo que es, o Salga, va a hablar, bueno, no va a hablar de esto, va a hablar de ayudas y de certificación forestal, pero bueno, la Junta con FACILE y ASFOSA hicieron un estudio para ver el grado de incidencia de estos insectos o de este insecto. Bueno, determinaron que la provincia estaba muy infectada, bien, y determinaron, que es la parte importante desde mi punto de vista, que el que predomina es el Welensii o el Welensi, el Welensi, ¿vale? Como veis, bueno, son muy parecidos, ¿vale? A mí me cuesta mucho diferenciarlos. La foto, la verdad es que esta foto está de la leche porque se ve muy bien. Bueno, primero el color. El color se ve que pues, el de la izquierda del Welensi es más color burdeos, más color rojizo, ¿vale? Y el cerdo es más negro. Y luego hay otras, bueno, la forma de los élitros de las alas también cambia un poco, sobre todo en la parte basal, ¿vale? Y luego ya tema más técnico, en los artejos de las patas, de los tarsos de los artejos, pues también hay pequeñas diferencias, pero bueno, eso ya es para nota, es decir, eso ya es para tesis doctorales, ¿no? Entonces, bueno, en cualquier caso, la diferencia es esa, y esa diferencia y ese estudio que hicieron en el 2010 la Junta con FACILE y ASFOSA en Salamanca es importante porque, claro, permite poder o intentar atacar o hacer algo con el Welensi, porque el cerdo, como decimos, pues está protegido y no se podría hacer con él algo, ¿vale? Bueno, es la directiva 92 del 40, bueno, tengo que apuntar, pero bueno, tampoco es importante. Este es el ciclo biológico, ¿vale? Lo importante que veis en esa diapositiva es lo verde y los puntitos negros. ¿Por qué? Porque quien produce los daños de este insecto, quien produce los daños es la larva, no es el adulto, no son estos, no son los padres de la larva que la tenemos aquí, que es súper bonita. En fin, entonces,
Lo importante es el ciclo biológico. El ciclo biológico es importante. ¿Por qué? Porque nos permite atacarle, nos permite tomar medidas de prevención contra este insecto, ¿vale? Que luego comentaremos cuáles son las medidas principales. Pero bueno, de ese ciclo que veis ahí, lo importante, como os digo, es la larva, es decir, el color verde y los puntitos negros, porque los puntitos negros, como veis ahí, indican los daños porque es quien se come la madera, ¿vale? Que son las larvas. Entonces, el ciclo, los adultos vuelan entre junio, la línea roja, entre junio y septiembre. Esto es muy genérico, varía mucho de unas zonas a otras de la península, es decir, aquí nosotros creemos que no vuela tanto, ya verlo en agosto puede ser, ya en septiembre es muy difícil, evidentemente a medida que bajamos hacia el sur sí que se puede alargar más el ciclo biológico, sobre la vida de los adultos, perdón, ¿vale? Entonces, pues ponen los huevos, o sea, los adultos ponen los huevos, lo suelen ponerlo en la corteza donde hay pequeñas hendiduras o heridas, ¿vale? Y a los pocos días nace la larva. La larva lo que hace es, se mete dentro del árbol, va poco a poco, dentro, sobre todo en el fuste o en la cruz, en las ramas grandes, y va comiendo y alimentándose, y va creciendo, va creciendo, va creciendo. Como veis ahí, puede estar hasta la bibliografía suele decir entre 2 o 3 años, lo que veis ahí en el ejemplo, en ese ciclo biológico, en ese esquema, es 1 año y medio, pero bueno, puede llegar hasta los 2 años estando dentro del árbol, alimentándose del árbol, ¿vale? La última fase, hasta que suelen alcanzar entre 7 y 9 centímetros de longitud, pupan, es decir, crean una cámara dentro del árbol muy cerca de la salida, y se van transformando, es el último proceso de transformación de larva a imago adulto, ¿vale? Al insecto. Y suelen estar, como veis ahí, unos 2 meses. A partir de ahí nace el adulto y el ciclo vuelve a ser periódicamente, vamos. Como os enseñaba antes, pues las larvas, como veis, son súper preciosas de ver, son un poco asquerosas, pero bueno, en fin, es lo que es. Eso es lo que se come la madera, ¿vale? Esa es una larva de Cerambis wellensi, ¿vale? Y esta es una larva de Cerambis cerdo, ¿vale? Son muy parecidas también, ¿vale? Pero bueno, eso es lo importante de todo el ciclo biológico y demás, es que os quedéis que son las larvas las que producen los daños y que una vez que esté dentro del árbol la larva ya es complicado, ¿vale? A un árbol sí, pero claro, estamos hablando de una dehesa de 200, 300, 500 hectáreas, no sé, 20.000 árboles, 25.000, 30.000 árboles puede haber, pues hombre, ir uno a uno sacando las larvas, pues hombre, es un trabajo un poco tedioso, cuanto menos, ¿vale? Bueno, pues esas son las larvas, ¿vale? ¿Qué síntomas y qué daños provoca o produce? Bueno, en principio los síntomas son claros y yo creo que todos los conocemos, son básicamente 3, son los agujeros, no sé si en la fotografía ahí, bueno, se aprecia, ahí tenéis... Todos estos son agujeros de Cerambis. En la cruz afecta mucho, como os he comentado antes, ¿vale? Bueno, esto es una encina, y esto es un roble, yo creo, un quejigo, y también todos esos agujeritos que veis ahí, pues son los que nos indican que ahí está o estará el Cerambis, ¿vale? Suelen ser elípticos, más o menos grandes, y con presencia de serrín. Cuando digo que es otro de los síntomas que nos puede indicar que hay Cerambis en la dehesa o en los árboles, ¿vale? Bueno, estas 2 fotos, bueno, lo veis, es muy exagerado, estos árboles, todas estas fotografías, excepto las de las larvas, ¿vale? Que no son mías, no son nuestras, que eso está cogido de la guía del Ministerio, ¿vale? De plagas de Quercus. Todas las fotos que os he puesto son varios estudios que hemos hecho este mismo año. Uno es en toda la provincia de Salamanca, y otro es en el Monte Arroyanejo, que luego es el ejemplo que os pongo en la parte de asesoramiento, que luego veremos. Entonces, eso creo que lo mismo, es una encina y un roble. Bueno, pues como veis, el volumen de serrín que hay en la base del tronco es exageradísimo. Entonces, esos árboles, ahora mismo no recuerdo dónde está cogida esa fotografía, pero bueno, están acabados, poco que hacer ahí. Ese volumen de serrín que tienen indica que esos árboles pues, tendrán 30 40 agujeros de Cerambis, con lo cual la vida de ese árbol es relativamente baja. Relativamente baja y puede ser que estemos hablando de 50 años o 25, que esa es la parte buena que tenemos en el sector forestal, que las especies tienen una capacidad de aguante y de resistencia muy alta, ¿vale? Entonces, bueno. Como os digo, síntomas, agujeros, serrín, no suele ser tanto, suele ser, esto es muy exagerado para que lo vierais bien, pero bueno, serrín,
Y otro síntoma, otra consecuencia de la presencia de cerambis en las dehesas es el que veis ahí, que son ramas desgajadas, ¿vale? Por el propio daño que provoca la larva. Es decir, la larva lo que hace, va comiéndose la madera, el árbol se empieza a debilitar y cuando viene un vendaval, una nevada, lo que sea, o simplemente que la rama se carga de leña, pues se desgaja como veis ahí. ¿Vale? Es otro síntoma que cuando vamos a ver una dehesa o vamos a ver un monte, pues se ve fácil si hay o no hay, ¿no? Otro ejemplo de descuaje de ramas, pues bueno, ahí la rama que queda, pues ya está, que no está, ya está la empaqueada. Esta es una finca de bravo, de ganado bravo, ¿vale? Es un quejigo. ¿Y qué daños? Pues lo sabéis, los daños, ya los he comentado, ¿no? Es decir, producen daños en la madera. Eso es muy típico también de ver cuando se oliva o se desmocha, se corta alguna encina, roble o quejigo en la provincia, ver esos montones de leña con esos agujeros. Bueno, pues eso es el cerambis. Fijaros lo que provoca. Es decir, que está hueca, prácticamente hueca. Y otra cosa, esta foto me gusta porque se ve que a las pequeñas no les afecta. Es decir, si veis las pequeñas, las de al lado, la leña más menuda, más pequeña, pues no les afecta. ¿Por qué? Pues no lo sé, no lo sabemos. El tema es que afecta sobre todo fuste, es decir, tronco, y ramas principales, y sobre todo en la cruz, ¿vale? Pero este es el daño principal. Este daño es el que provoca el desgaje de las ramas, una senescencia más acusada, es decir, la vida, lo que os comentaba antes, la vida del árbol se va a ver reducida frente a otro que no está afectado. ¿Por qué? Pues porque está hueco por dentro, es decir, no les llegan los aportes necesarios a que pueda vivir en condiciones óptimas ese árbol, ¿vale? Entonces, eso también es un ejemplo de los daños que provoca el cerambis, ¿vale? Son dos ejemplos muy claros. Otro, lo mismo, que provoca también, pues que favorecen los procesos de pudrición. Si os fijáis en esa foto, creo que es un quejigo, también esos agujeros, esa presencia de cerambis, permite o provoca la entrada de otras enfermedades, hongos, entre otros hongos, o animales, ¿no? Que contribuyen a dañar un poco más al arbolado. Dañamos al arbolado, se pierde el arbolado, ¿no? Y la dehesa, pues pasará a ser no dehesa, sino pastizal, ¿vale? ¿Cómo prevenir el cerambis? Esto es lo más interesante desde mi punto de vista de la charla. Son 4 o 5 cosas, casi todas las recomiendan, en casi toda la bibliografía especializada recomiendan este tipo de cosas. La primera es la que dentro de los últimos años la Junta está poniendo especial énfasis. Entonces, si os dedicáis a hacer podas y demás, sabéis que ahora mismo no se puede podar más de entre 15 y 20 centímetros de diámetro, hacer los desmoches en los olivos. Un poco yo creo que lo que habla la Junta de Castellón, el Servicio Territorial de Medio Ambiente, en este caso concreto, es precisamente por esto, por la incidencia del cerambis, ¿no? Entonces, independientemente de eso, cualquier tipo de poda o de actuación que se haga sobre el arbolado, lo importante es el segundo punto, que es sellar las heridas que veis ahí, ¿vale? Entonces, bueno, esas son un poco eso, vamos viendo una cada una. Podas, pues hacer podas menos agresivas, el desmoche y cortar podas no de gran diámetro, ¿vale? Porque es un vector de entrada a que el cerambis ponga los huevos. En el momento que pone los huevos, la larva entra y ya tenemos el lío montado, ¿vale? Entonces, por comparar un poco, bueno, pues desde nuestro punto de vista, esta es una poda más agresiva que esta, ¿vale? Habría que tender hacia esto más que hacia esto. Pero bueno, esto es discutible y no es el tema de la jornada, entonces simplemente comentarlo, ¿vale? Lo que decía, en cualquier caso, lo importante es sellarlo. Es verdad que tiene un coste, pues sellarlo, con productos especializados, sellarlo. Este sella Pro, este es una pasta selladora, esto es pintura selladora, y en algunos sitios lo hacen. Como os digo, son fotos tomadas de la provincia de Salamanca, no están en otro sitio. Esto está en la zona de Ciudad Rodrigo. Podaron y sellaron. Compraron, pues en este caso, tuvieron que gastarse mucho dinero, eso es verdad, porque no es una dehesa chica, no es un monte chico, y yo cuando estuve haciendo el inventario de esta finca, había un hombrito pintando, un operario allí pintando todos los cortes de las ramas, ¿vale? Entonces, bueno, es verdad que es un coste,
pero hay que ver los beneficios que pueda tener, no lo sé. Un poco también por lo que decías tú antes, ¿no? Es decir, claro, que todo esto está muy bien, ¿no? Pero claro, tiene un coste. Ya las dehesas son menos, no son tan productivas como otros sistemas. Si a mayores, a los propietarios, a los ganaderos, les metemos otro coste más, sí, correcto, es verdad, pero soluciones hay. Otra cosa es lo que nos podamos gastar, queramos o nos podamos gastar, ¿no? Entonces, bueno, es importante en cualquier caso sellarlo, ¿vale? Aquí se ve algo peor, aquí, están aquí. No tenía fotos, ahí está sellado que se ve, ¿vale? En fin. Importante también para prevenir el cerambis, ya no el cerambis, sino cualquier tipo de ataque de plagas en general, es eliminar la leña y los árboles caídos. Es decir, ese árbol que veis ahí, ese árbol, llamarlo árbol, ya, ese fuste, pues hay que eliminarlo, no pinta nada ahí, desde mi punto de vista, ¿vale? Entonces, bueno, hay que eliminarlo. Ese lleva unos años, la siguiente fotografía no lleva tanto, pero bueno, también sería conveniente eliminarlo, ¿vale? Porque es lo mismo, es otro punto que puede afectar a los árboles, ya no tanto con caso concreto del cerambis, pero sí a otros insectos xilófagos, ¿no? Entonces, bueno, sería bueno eliminarlo, ¿vale? Igual que este, pues bueno. Ahí esta foto también está bien, se ve perfectamente los agujeros que hay en la cruz y el desgaje de la rama es un síntoma claro, una consecuencia, no sé cómo decirlo, del cerambis, ¿vale? Importante también, lo mismo, estos dos últimos de eliminar y esto de la regeneración de la dehesa ya no es solo un problema del cerambis, es un problema de la dehesa, es decir, o de cualquier ecosistema forestal. Primero, es decir, la eliminación de vegetación, de árboles muertos. Es verdad que la normativa te permite o es bueno dejar cierta cantidad de árboles secos o muertos en el monte, pero no en una densidad muy elevada, a eso me refiero. Y luego la regeneración de la dehesa, yo cuando estudiaba, tengo 41 años, llevo 20 años más o menos trabajando en esto, ya había un problema de regeneración de la dehesa. El cerambis lo que hace es acuciarla, ese problema. Entonces, es importante que los propietarios, ganaderos y demás, enfoquen, o la administración, incluso la administración también, ¿no? Con esto no quiero decir que es importante el plantear planes de regeneración concretos de cada dehesa, ¿vale? Ese es un ejemplo, no hay regenerado en ese monte, no hay regenerado, en cambio en este sí. Bueno, los dos son fincas ganaderas, pues habrá que plantear un poco, ver el equilibrio entre ganado y regeneración, plantear poner protectores, es otra opción, acotar al ganado yo sé que es difícil, pero bueno, dependiendo de qué tipo de explotación, pues también se podría plantear, no sé, alternativas hay. En cualquier caso, es importante la regeneración de la dehesa, no solo por el cerambis, que también porque el grado de infectación o infestación en la provincia de Salamanca es muy alto, de aquí y sobre todo en zonas de roble, la zona de Cipérez del otro día, esa zona del roble está machacado, en zonas donde hay muy machacado, entonces el problema es que nos quedamos sin árboles, entonces hay que empezar a pensar cómo reducir la incidencia del cerambis y cómo mejorar la regeneración de la dehesa, ¿vale? No es un problema nuevo la regeneración de la dehesa. Yo cuando estudiaba ya se hablaba que el problema de la dehesa era la regeneración, ¿vale? Lo que hace el cerambis, lo que os digo, es incidir un poquito más, ¿vale?, en ello. Y desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, lo que mejor para, ya me vuelvo a centrar en el cerambis, es trampas, poner trampas, ¿vale? ¿Cómo prevenir cerambis? Trampas. ¿Y por qué ahora puedo decir esto? Por eso al principio ponía cerambis guerensey entre paréntesis, porque no son trampas selectivas, como veis. Había pensado en traeros una para que lo vierais, de hecho la tengo en el coche, pero que es una garrafa, partí la mitad, te voy a decir que todos conocéis una garrafa, la partís la mitad, la dais la vuelta y esa es la trampa, no hay más, ¿no? Entonces, yo si queréis ver una, luego os la enseño, está en el coche, pero que te digo que no es nada, y más de más sí, pero poco, ¿vale? Entonces, pues eso es una garrafa, partí la mitad, y es importante lo que os comentaba, porque no es una trampa selectiva, se echa la atrayente, ahora os comento un poco la atrayente, y cae lo que cae. Entonces, como lo que predomina es el gulensi, se pueden poner trampas. Si lo que predominara es el cerdo, salvo autorización expresa por el Servicio Territorial de Medio Ambiente de Salamanca, no se podrían poner, porque caería una especie que está protegida a nivel europeo. Entonces, bueno, ese estudio del 2010 que os comentaba antes y como os he empezado, es importante porque nos permite precisamente poner estas trampas. Bueno, yo esas trampas las compré, en la siguiente diapositiva se ve, ahí veis la empresa donde las compré, Seconex, que está en Murcia, pero aquí ya os digo, de manera artesanal se puede hacer también perfectamente porque no deja de ser una garrafa partida a la mitad y dando la vuelta a la parte del embudo.
La llaman trampas Cerambis desechables. Bueno, pues está muy bien el nombre, una garrafa, ¿vale? Es importante dónde colocarlos, y más en Salamanca, porque la provincia básicamente es ganadera. Entonces, casi todas las fincas que tienen el problema del Cerambis tienen ganado. Entonces, lo suyo es siempre colocarla más o menos alta, siempre en el fuste, pegada al fuste, alta, para que la vaca pues no se ensaye con ella, ¿vale? Entonces, es importante ponerla alta, siempre pegada, como os digo, y nosotros manejamos unas densidades, esto es como todo. El otro día un propietario, que es ganadero también, en la zona de Ledesma, me decía yo, mira, nosotros tenemos en cuenta lo que os voy a decir ahora. Si el grado es bajo de Cerambis que hay, una trampa por cada 10 hectáreas. Si es un poco más alto, una cada 5. Y me decía, no, ¿qué estás diciendo? Hay que poner una cada una. O sea, una trampa por cada hectárea. Bien, pero si tienes 500 hectáreas, tienes que poner 500 trampas. 500 trampas en la época de vuelo que os comentaba antes, que por eso puse esa diapositiva, es entre junio y agosto, finales de junio, principios de junio, finales de julio, principios de agosto, no haces otra cosa que poner trampas. O sea, que poner 2 trampas se ponen rápido, pero poner 500 lleva su tiempo. Y además, el atrayente cada 15 días, porque se evapora, hay que reponerlo. Entonces, te tendrías que recorrer, primero, ponerte las 500 trampas, a los 15 días llegar y reponer el atrayente, y a los otros 15 días, que ya estamos a finales de julio más o menos, o mediados, que es más o menos cuando caen, volver a poner atrayente. Entonces, esto es como todo, es decir, que se puede poner una trampa cada hectárea, sí. Si tienes tiempo, gente que te lo haga, perfecto. Entonces, por eso, un valor que nosotros siempre ponemos, que es interesante, una trampa cada 5 hectáreas, 1 cada 10, ¿vale? Que es importante. Tipos de atrayentes, nosotros hemos usado 2 en los proyectos que hemos hecho, en los estudios que hemos hecho. El que veis ahí color azul es está hecho a base de alcoholes, de la empresa que os comentaba antes de Conex. Está hecho a base de alcoholes y ese es el color azul muy característico, ¿vale? Y luego está el artesanal, comercial artesanal, que es este que veis aquí. El color, no, como veis, no tiene nada que ver. Está hecho, supongo que lo sabéis, no lo sé, pues, bueno, es un mejunje un poco extraño entre cerveza, azúcar, agua y sal, ¿vale? Las proporciones: 1 litro de azúcar, 300 gramos de... Perdón, 1 litro de azúcar he dicho. Perdón, 1 litro de cerveza, 300 gramos de azúcar. Remover bien, esto es como una esta del Arguiñano. Remueves bien, dejas reposar 48 horas, 24-48 horas, le echas 1 litro de agua y 300 gramos de sal, remueves bien y ya tienes preparado el mejunje. Lo que os decía antes, si ponéis 3 trampas, con 2 litros, con 5 litros de cerveza y de agua lo hacéis. Si queréis poner 500 trampas, pues ya estamos hablando de unos cuantos litros de cerveza, lo que implica pues tener cierta logística en vuestras explotaciones. Claro, yo en mi casa, yo no puedo preparar a mis clientes, yo no les puedo preparar 500 litros de esto, primero porque no tengo espacio y segundo porque me echarían de casa. Entonces, aquí al final nosotros hemos hecho las 2 por ver un poco qué funciona mejor o peor, si el atrayente comercial, el azul, o y ahora os comento unos datos que más o menos son muy similares, ¿vale? Evidentemente el atrayente comercial cuesta más que el atrayente casero, ¿no? Pero bueno, esto es como todo. Entonces, trampas. Desde nuestro punto de vista, lo que quiero que os quedéis es que es, desde mi punto de vista, la mejor opción para prevenir el Cerambis, ¿vale? Aparte de las otras que hemos comentado. Asesoramiento que hemos hecho nosotros. ¿Cuánto llevo ya? Ya me estoy pasando. Tranquilo, no. Muy bien. El asesoramiento. Nosotros lo que hacemos, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros en estos últimos años? En este caso concreto, un poco lo que veis ahí. Pues vamos, si nos contratan, pues vamos a la finca, vemos la finca, valoramos el grado de infectación que hay, planteamos el número de trampas, ¿vale? Recogemos las muestras y demás. El caso concreto que os comento es lo que hemos hecho este año es en Rollanejo. Ese es el monte de Rollanejo. Creo que César Prieto la semana pasada os comentó algo al respecto. Como no está, pues me he tomado la libertad de incluirlo yo. Además se visitó la dehesa, luego vamos a visitar otra aquí. La otra vez visitamos entonces, como veis ahí, no sé qué tal se ven los puntos. Vale, sí. Ese es el límite negro, es el límite del monte, es un monte de utilidad pública, está en el cubo de Don Sancho. El número ya no me acuerdo, no sé qué número es, el 283, ¿puede ser? Pues no he dado ni una, pues ese. Entonces, planteamos poner 50 trampas. Originalmente estaban planteadas más repartidas. En la parte sur no se pusieron
o se quitaron, mejor dicho, porque es un monte que tiene ganado bravo. Entonces, bueno, pues decidimos no ponerlo por nuestra propia integridad, no por miedo, básicamente, no por otra cosa. Entonces las cambiamos y las pusimos por ahí. Entonces, en esas 50 trampas pusimos el estudio está hecho desde el 5 de junio al 2 de agosto. Y las fechas son importantes porque coinciden con la época de vuelo, que es cuando los adultos ponen los huevos. Entonces, la idea es capturar el máximo número de ejemplares, ¿vale? Vale, cada 15, es que os lo comentaba antes, sí. Cada 15 días se colocaron las trampas el día 5 de junio, se echó la atrayente comercial, a los 15 días volvimos, recorrimos las 50 trampas, vimos si se había evaporado o no el atrayente, en algunos casos sí, en otros casos no, y entonces hay que reponer el atrayente. Se vacía porque cayeron ejemplares, es verdad que en los primeros 15 días cayeron pocos, y cada 15 días fuimos, ¿vale? De tal manera que al final se capturaron 77 ejemplares, 77 en 23 de las 50 trampas, ¿vale? El periodo, lo tengo por aquí apuntado, que no me quiero equivocar, a ver, el periodo donde más época cayeron es entre el 21 de junio y el 20 de julio, es decir, que cayeron 27 y 45 ejemplares. De ese periodo que os he dicho antes del vuelo del adulto, la línea roja, entre junio y septiembre, lo que nos dice en este monte, en este estudio en concreto de este año, es que el vuelo principalmente del insecto se da entre finales de junio y finales de julio. Dicho de otra manera, a nivel más práctico, ¿que queréis poner trampas en noviembre? Ponerlas, pero no tiene sentido, no van a caer. ¿Que queréis poner las trampas en mayo? Podemos ponerlas, pero no tiene sentido. Es decir, eso sí, ese dato es importante, que lo suyo es poner las trampas entre finales de junio y finales de julio, ¿vale? Es cuando nos dice y otros estudios que hemos hecho, otros trabajos que hemos hecho en otras fincas, es cuando más cae, ¿vale? En cuanto a los atrayentes, en este caso concreto, cayeron más en el comercial que en el mejunje que os he comentado. Pero, por ejemplo, hace un par de años, en una finca, en Tamames, fue un poco al revés. El porcentaje es un pelín por encima, en el caso del comercial, que no del artesanal. En cualquier caso, los dos valdrían. Es decir, con los dos se consiguen buenos resultados, desde mi punto de vista, ¿vale? Este, bueno, es un ejemplo. Estos son dos de los árboles donde cayeron más ejemplares en Rollanejo. Uno, el de la izquierda, es un roble. Cayeron, en la primera quincena cayó uno, y en la segunda, es decir, la del 21 de junio al 7 de julio, cayeron 8. Y en la otra, esa es la trampa 7, que lo podemos ver en el plan, y la de la derecha, sí, bueno, sí, la de la derecha, es la trampa 45, que cayeron 4, cayeron 1 y 3 en el periodo que os he comentado, ¿vale? Bueno, al final, estas imágenes también las quería poner un poco. El resumen es que donde hay que poner las trampas, o nuestra experiencia nos dice que es en un árbol principalmente de estado fustal o fustal adulto. Nosotros llamamos fustal adulto a partir de 20 centímetros de diámetro, ¿vale? Independientemente de la especie. Que esté bien, es decir, que el estado vegetativo del árbol sea bueno, con puede tener alguna pequeña deficiencia, alguna rama cortada o algún pequeño daño, pero no es donde suelen caer los insectos. Es decir, dicho de otra manera, donde suelen caer los insectos son en ese tipo de árboles. Si el árbol está muy afectado, también tenemos ejemplares donde han caído, ¿vale? Pero si el árbol no es lo normal. Si el árbol está muy afectado, es decir, si vemos muchos agujeros, si vemos mucho serrín, lo normal es que ahí ya el bicho, es decir, el insecto ya no esté, ¿vale? Es decir, lo suyo es ponerlo en árboles más o menos en un estado vegetativo bueno, con alguna pequeña deficiencia o algo mal, sin agujeros, y de diámetro a partir de 20 centímetros. Es un poco lo que nos dice la experiencia. Y caen. Bueno, este es un ejemplo, ahí lo veis, ¿vale? Caer sí que caen, ¿vale? De hecho, en una trampa, en uno que hemos hecho, cayeron en el que, como os comentaba antes, en un estudio que también que ya está prácticamente terminado, de toda la provincia de Salamanca, en una trampa, en un roble, en un rebollo, en la zona de Cipérez, precisamente, cayeron 23 ejemplares en una de estas trampas, ¿vale? O sea, que sí que funciona, vamos, que quiere decir que está bien, ¿vale? En este caso, no sé cuántos hay, no veo desde aquí, creo que hay 4 o 5, ¿vale? Así que, un poco la idea es eso, que os quedéis, que
que es un problema que tenemos en la dehesa, ¿vale? El cerambis, como ya sabéis, bueno, como ya sabéis, que el daño lo provoca la larva, que la actuación principal es prevenir tanto de manejo a nivel podas, limpieza del monte, o sea, eliminar restos y tal, y desde nuestro punto de vista poner trampas, que ahora sí podemos por la diferenciación entre huelense y cerdo que os comentaba al principio, ¿vale? En principio, pues nada, muchas gracias. Gracias y gracias. ¿Cuánto está? Hostia, me he pasado. No, también. ¿Alguna intervención, alguna pregunta por ahí? El micro. Como comentabas, estaba grabando para que luego se pueda escuchar, entonces es importante que quede registradas las preguntas también. Bueno, yo quería comentarte o comentaros que ahí, bueno, lo que tú has puesto como prevención es todo muy eficaz, pero yo creo que también nos ha faltado el ponernos su depredador natural. Entonces, yo creo que es importante que, por ejemplo, en Villavieja, en el 2013-2014, un grupo de gente, de amigos, hicieron un plan de recuperación de aves nocturnas que creo, vamos, que fue bastante, yo creo que ha hecho bastante en la zona esa donde las pusieron, que aprovechaban, hacían unos alojamientos y los ponían y los colocaban en sitios estratégicos para que pudieran nidificar esas aves y poder así ser los propios depredadores naturales. Y luego creo que sería importante también que nos dijeras si la incidencia de cerambis es porque, o la superpoblación del cerambis es porque los montes están envejecidos o porque ha sido una explosión del cerambis así por las buenas. Ya, o sea, es una buena pregunta esa, ¿eh? Es una buena pregunta. Es que no sé qué decir. Yo te puedo dar, a ver, que el cerambis, a ver, como casi todos los insectos o todas las plagas, el problema es cuando se dispara la población, evidentemente. Eso no estoy descubriendo nada, ¿no? Entonces, yo creo que todo influye, es decir, el envejecimiento de la dehesa no ayuda a que haya menos cerambis, no ayuda, porque lo que os digo, afecta sobre todo fustar y fustar adulto, es decir, que son árboles ya adultos, grandes, ¿vale? Que el bicho tiene que estar, como tiene que estar otros bichos. El problema es ese, que es cuando se dispare la población. ¿Por qué ahora hay más? No sé si hay más o menos, lo que creo que se ve más, es decir, o estamos empezando a tomar conciencia ahora del problema que tenemos y que viene a lo mejor desde hace 40 años, no lo sé. No lo sé, es una buena pregunta, no sé, o sea, no sé contestarte para decirte es esto. Pues no, yo creo que no lo hay, porque al final es un cúmulo de circunstancias. La Junta, por ejemplo, le pone mucha incidencia al tema de las podas. Bueno, que la poda le influya, la poda me refiero al desmoche, no al olivo, ¿no? Al desmoche, que es cuando se podan ramas grandes y pues le da mucha incidencia a eso. ¿Tiene incidencia? Yo creo que sí. ¿Tanta para que tengamos esta densidad de población de cerambis? Creo que no. Pero que esto es discutible. Es decir, a lo mejor César no pensaba César Prieto, que es el jefe de sección es un jefe de sección de una sección del Servicio de Medio Ambiente, a lo mejor no piensa como yo. No lo sé. Es decir, es complicada esa pregunta. Es para contestarte, o sea, yo y creo que cualquiera, ¿vale? Yo creo que toda la actividad que se haga en la dehesa está interrelacionada, tanto en su proceso natural, como puede ser la función del cerambis en su estado natural, claro, correcto. Sí. Como también el modo de explotación de las dehesas. Por ejemplo, las densidades ganaderas creo que están afectando muchísimo y directamente al arbolado, eso está claro. Por la compactación del suelo, creo, desde un punto de vista. Por eso, es que no hay un único factor. Bueno, claro, perdona, que te corto, perdona. Por la compactación del suelo por una parte y por otra por la falta de intervención en el arbolado, porque también ahora a los propietarios se les están exigiendo unas cosas que hace unos años no se les hacía. Claro, correcto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Yo creo, según lo que veo, porque yo, como sabes, trabajo en toda la provincia y conozco las dehesas prácticamente todas en las que está bien y en las que está mal. De hecho, lo de en Royanejo, hicimos una zona ahí que, como puedes ver, bajamos la densidad ganadera y se ha regenerado, pero brutalmente en 4 días. Sí.
Y hay otra zona que está más masificada porque hay otro modelo de explotación en esa parte y es donde está el Cerambis. De hecho, se han tenido que arrancar ahí un montón de árboles y se ha empezado a plantar ahí arbolado nuevo. Y habéis puesto protectores, que también está bien. No se han puesto protectores. Algunos, no se han puesto protectores. Algunos hay. Ahí se hizo, porque yo le dije a César Prieto, porque el responsable del monte entonces era yo, y hablamos con César, hablé con César Prieto y le dije, mira, César, aquí, bien, hay que quitar todo el arbolado que esté mal, el que esté muy afectado de Cerambis hay que arrancarlo, pero hay que regenerar el monte y hay que regenerarlo de una manera eficaz. Correcto. Y yo, le planteé un modelo de regeneración del monte que no es nada convencional, porque, por ejemplo, yo he estado viendo, y yo, de hecho, he participado en los 3/4, una finca que se plantaron ahí 200 hectáreas de encina y alcornoque. Sí. Yo hice los usolados, hice los labores, todo. O sea, yo a mí lo digo claramente y abiertamente, me parece eso, una forma exagerada de intentar recuperar la dehesa, cuando de una forma mucho más sencilla y con mucho menos dinero se puede hacer. Porque si tú lo haces como de la forma que hicimos, que fue plantar los árboles estratégicamente de una forma eficaz, porque era muy sencillo, si la cosa era bien sencilla, es hacer un hoyo con una holladora, llenarlo de sustrato y poner ahí una encina de una savia y poner el protector. Ajá. Y ese protector te va a valer para años consecutivos. Sí, de hecho, nosotros las encinas las seleccionamos entre mi hija y yo, las bellotas de encinas seleccionadas por allí, unas bellotas excepcionales, y las hemos micorrizado con boletos edulis y con boletos aderos, que es lo más sencillo del mundo, ¿sabes? Y sí, que sí, correcto. Todo el monte. Yo creo que es la manera mejor de poderlo recuperar. Estoy de acuerdo. A ver, en una finca ganadera, al ganadero, al propietario forestal, que en Salamanca el propietario forestal suele ser también ganadero, comentarle, decirle que acote al ganado durante 20 años, porque suele ser ganado vacuno, que acote 20 hectáreas, ya no 200, como el ejemplo que tú dices, que acote 20 hectáreas o hectáreas, pues no tiene sentido, porque vive del pasto. Entonces, tú no puedes decir a un ganadero que acote, se lo puedes decir, pero vamos, no deberías decírselo, ¿no? Porque no tiene sentido. Entonces, es más lógico y más práctico, y quizá con más éxito, lo que tú planteas. Es decir, a nivel puntual, plantear mejor, o sea, a nivel puntual, eso, hacer un hoyo, plantar, bellota, planta, lo que quiera, y si hay mucho ganado, depende de qué tipo de ganado, poner protector. Creo que es lo suyo, creo que va por ahí, pero digo, ya no por el Cerambis, que también, por el futuro de la dehesa. Es decir, y luego las cargas ganaderas, las cargas ganaderas también es importante, habría que adecuar un poco las cargas ganaderas, acompañándolo de manejo más rotacional del ganado, pero bueno, esto ya también es entrar en la harina más... No, es que yo, por la experiencia que hemos podido tener, el acotar esas zonas no es acotar las zonas, es simplemente bajar la densidad ganadera. Que sí, claro. Pero es que la rentabilidad es la misma, porque cuando tú tienes una densidad ganadera alta, tú tienes que estar... de los pastos no se van a sostener al ganado. Entonces hay que buscar ahí un equilibrio, no un equilibrio, aunque tú tengas que ayudarle en la temporada, sí, estoy de acuerdo, como siempre, a la ganadería, pero la rentabilidad va a ser la misma por la sencilla razón que vas a tener muchos menos costes. Sí, claro, correcto, que es lo que comentaba, también en ecológico pasa en ecológico, pasa en cualquiera, pero claro, los costes se han disparado, bueno, a todo, a nivel general, ¿no? Yo estoy cansado también en el tema de las ayudas, que es verdad que, bueno, me voy a meter un poco aquí en lo que habla Olga, pero las ayudas de reforestación que hay, que son las de la PAC, yo a nivel técnico, yo se lo comento a los técnicos de la Junta, fundamentalmente en la provincia de Salamanca, que es donde más trabajo, ¿vale? Entiendo que no se puede hacer porque son fondos europeos y, como también sabéis vosotros, el tema de la normativa europea pues también es tediosa e importante, ¿no? Entonces, entiendo que no se podrá hacer, pero en una provincia, y luego tenemos que estamos hablando de Castilla y León, que Castilla y León, pues eso, Salamanca no es lo mismo que Soria, no tiene nada que ver, o Palencia, ¿no? Entonces, ahí también hay, pues eso, daría para otras jornadas, para estar aquí un mes hablando de todo esto, ¿no? Pero bueno, entonces, yo sí que les comento a la gente, mira, mis clientes, ganaderos, propietarios, no sé la palabra, reforestar, como tú decías, es decir, acotar para poner 600, 800 plantas por hectárea, no lo hacen. Lo que sí pueden plantear, sí les podemos plantear, o sí les podéis plantear, es poner protectores. Y lo que habéis hecho en Royaleo, es eso. Pero en las de reforestación,
Y eso no lo hacen en las ayudas de reforestación, que desde mi punto de vista es un error. Es un error a nivel técnico, creo, a nivel de gestión, de ejecutarlo. Y lo han metido eso, protectores y planta, lo han metido por otras líneas de ayudas. Pero en otras líneas de ayudas que están supeditadas, en un caso hacer desbroces y en otro caso, así de grandes rasgos, hacer un plan de gestión forestal, porque si no tienes plan de gestión forestal, un proyecto de ordenación, y tienes más de 100 hectáreas, que es lo que predomina en Salamanca o en la zona vuestra de Campo Charro, que eso suele ser fincas grandes, que con tener más de 100 hectáreas valdría, no puedes concurrir a esas ayudas porque no tienes el plan de gestión forestal. Entonces, previamente hay que hacer el plan de gestión forestal. La gente en muchos casos no sabe lo que es un plan de gestión forestal. Bueno, Alfosa pues, lleva haciéndolo muchos años, pero en muchos casos no lo sabe la gente lo que es un proyecto de ordenación. Entonces, o un plan mesocrático, que viene a decir lo mismo. Entonces, al final, ¿hay ayudas para poner protectores y tal? Sí, pero supeditadas. Y ese es que yo creo que es mi error. Es decir, saca una línea de ayuda solo para eso. Pero claro, estamos hablando, y ahí viene otro problema, pero solo para Salamanca no puedes, porque estamos hablando de Castilla y León, o sí puedes, no lo sé, ahí ya entra la normativa europea, la normativa de Castilla y León, y entonces, bueno, yo a nivel técnico lo comento que el problema que tenemos, los que al final estamos en el campo con la gente y demás, es lo que tú has dicho, es decir, si en el caso de sacar ayudas de subvenciones, para esto, sácalas individualmente o no supeditadas a hacer desbroces, porque entonces mucha gente no va a llegar. Y otras condiciones que no voy a entrar aquí, porque además luego os va a hablar Olga de las ayudas, ¿no? Sí. Por ahí, Santiago. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, yo voy a hacer un poco, a lo mejor, de abogado del diablo. Me perdonáis, pero nos servirá para reflexionar. Me parece. El Cerambis Cerdo nos preguntaremos por qué está protegido. Porque, yo me pongo en el papel, ahora me voy a cambiar el papel, soy un ganadero que tengo ahí mi ganado, hay un bicho, como hacen convencionalmente la mayoría de la gente, vamos a ser realistas. Pues ahora, pues si no está protegido, pues a ver en el mercado qué veneno hay para atajarlo y eliminarlo completamente. Eso se hace mucho en la agricultura, ¿no? Convencional, menos mal que tenemos ya ejemplos aquí buenos. Pero claro, ¿por qué está protegido el Cerambis Cerdo? ¿Por qué está en la Directiva Hábitats a la Unión Europea? ¿Por qué? No, es una pregunta Vale, retórica. no, bien, porque no... Para reflexionar. ¿Por qué está? Bueno, tiene su función en la naturaleza, ¿eh? Vale, pero es que tiene su función en la naturaleza y os voy a... Perdonadme que a lo mejor me alargue un pelín, pero es para que reflexionemos. La dehesa es un ecosistema artificial. Si no lo cuidáramos, no sería una dehesa, sería un bosque de encinas. Un bosque de encinas donde habría encinas de diferentes edades, muchas especies, no solo encinas, también habría otras cosas, aquí en Salamanca habría quejigos, habría robles mezclados, bueno, depende de la zona en la que nos encontremos de la provincia. Habría muchos arbustos, la dehesa tiene que tener arbustos también, no solo herbáceas, también sirven de alimento para el ganado, muchas hojas de arbustos. Al final, entonces, el Cerambis, ¿qué es lo que haría? Bueno, pues él estaría por ahí diciendo, una encina vieja, qué bien, me lo voy a comer. Que se muera, que cada, digamos, nutrientes al sustrato, ese tronco muerto, otros insectos vendrían y tal. Pero claro, ¿qué pasa? Que estaríamos en un contexto de otras encinas de tamaño medio, con otras especies, es decir, el Cerambis Cerdo atacaría a esa concreta, estoy hablando en ese estado hipotético de bosque que no es una dehesa. ¿Qué pasa? Que hemos creado un entorno artificial, un buen entorno artificial, de lo mejor que se ha creado en el mundo, que tenemos que vender, la dehesa, porque es un entorno que puede estar equilibrado, con actividad humana, rentable y además con bastante riqueza en biodiversidad. Pero ¿qué pasa? Que ese mal manejo, esa mala gestión, a veces sin querer, también un poco, no siempre lo tradicional y lo que han hecho nuestros ancestros es perfecto, pero bueno, ahí está la investigación, la ciencia y la tecnología para ayudarnos. Pues ahora lo que estamos consiguiendo es una dehesa vieja, una dehesa igual, todo homogénea, todas encinas de la misma, cortadas por el mismo patrón. Es que según he venido me venía fijando, y hay de esas que todas las encinas son de la misma edad, todas las han podado igual, no hay estrato arbustivo, solamente hay estrato herbáceo y encinas. Entonces ahí entra una plaga, un insecto que puede ser considerada plaga dependiendo de la población si se alcanza un nivel, y dice, pues esto es jauja, ¿no? Digamos, aquí tengo encinas todas viejas, sin regeneración, uniendo el debate que veníamos. No hay una regeneración natural, y yo ahora ya
para concluir, digo, todo esto que habláis de repoblaciones, de plantaciones, está muy bien, ¿vale? Pero también hay otras soluciones basadas en la naturaleza, dejar un poco a la naturaleza, y hay dehesas lo suficientemente grandes como para que durante un tiempo que a lo mejor en las siguientes intervenciones posteriores que nos haga José Luis, por ejemplo, a lo mejor nos explica algo, dejar un poco descansar algunas zonas. Es que la forma de gestión y de manejo es, pues vamos a poner todas las cabezas que podamos de ganado ahí, una densidad, todo lo que nos dé, que si luego la tenemos que echar de comer, pues ya le echaremos de comer, ¿no? Pero no dejamos espacios, a veces también sin tocar dentro de la dehesa, que van a venir muy bien, porque si va al Cerambix va a ir allí y te va a dejar otras zonas tranquilas, ¿eh? El tema de que haya madera muerta, bueno, tiene que haber algo de madera muerta, no va a estar todo lleno de madera muerta, pero también si tú concentras allí la acción de los insectos, pues te van a dejar tranquila otras zonas. Es decir, yo creo que hay poco plan de gestión, pocos propietarios, no digo todos, porque sí que lo sé que sí, que paren a pensar un poco. Vamos a que esta dehesa tenga futuro. Si de verdad quieren que los jóvenes vengan al campo y se queden en el campo, habrá que dar futuro. Nadie habla de ese futuro, pues el futuro pasa por conservar eso. Y nosotros desde nuestra humilde posición de educadores ambientales que trabajamos, siempre tratamos de inculcar esto. Está muy bien hacer actividades con niños, talleres, todo eso muy bonito de medio ambiente. Hay que hablar de las cosas reales y de las cosas. Y si estás hablando con el hijo de un ganadero en un pueblo haciéndole una actividad, tú no le puedes decir, ay, no, es que hay que cuidar el cerambicero, ¿no? Porque está comiendo también, el niño está comiendo del trabajo de su padre y va a comer él en el futuro, y le tienes que explicar, mira, como no hagamos algo por la dehesa, no vas a tener futuro como ganadero, por lo menos como ha sido hasta ahora. Entonces, bueno, es una pregunta a la vez que una reflexión que os lanzo a todos. No sé si esto abre un nuevo debate, pero que no nos consideramos unos conservacionistas, pero sí que cuando hablamos de conservar nuestro trabajo sí que somos todos muy conservacionistas, ¿no? Pues yo creo que los ganaderos también en eso tienen que hacer una pequeña reflexión de cara al futuro, que no se puede aprovechar hasta el último centímetro de tierra. Tenemos que dar soluciones a la naturaleza también, porque son más económicas, ¿eh? No nos vamos a gastar en plantones de encina. Si tú dejas un trozo de dehesa sin esa densidad de ganado, no necesitas comprar un plantón en un vivero, que bueno, que si haces una plantación vendrá muy bien, le pones el protector, pero hay un bicho que se llama rendajo que planta solo las encinas. Y en cuestión de 5 años tienes una pequeña encinita en un sitio que dice, pues ¿y quién ha plantado esto aquí? Pues si dejas a la naturaleza trabajar, también puede haber una solución. Con lo tuyo, ¿tú de qué organización eres? Nosotros somos de Enderiza, pertenecemos a Adreca, de la zona de Adreca. ¿Y eso cómo son iniciales? Somos una asociación de educadores ambientales, que nos dedicamos a la educación ambiental y a la gestión ambiental. No, es que algunas cosas que has dicho pues son totalmente ciertas, ¿no? El que, bueno, que la dehesa hay que a veces descansarla un poco y que está... Bueno, sí, bueno, Jesús, un poco... una puntualización, porque luego si no vale. Es mejor cuando intervengan todos, ¿vale? Y al final un poquito de debate, así se queda Santi también. Sí, no, si yo es porque... Te doy un segundo y medio. Vale, que tú solo. También con el micrófono, ¿eh? Bueno, luego... es que, bueno, yo no sé si me conocéis algunos, yo he sido presidente de Asfosa 20 años, sí. Hasta hace poco, y todas las reuniones que hemos tenido en Valladolid planteando estos temas, pero quiero un poco seguir la reflexión de él, primero contestarle a lo que nos dijeron entonces, porque el Cerambis cerdo estaba protegido frente al albensis, ¿no? Bueno, pues es un poquitín más grande el cerdo, como habéis visto en la fotografía, y el único argumento es que es el insecto más grande de Europa. Y como es el insecto más grande de Europa, hay que conservarlo. Ese fue el argumento que se nos dijo entonces, pero lo cierto es que está en una directiva ahí, protegido, y el argumento fue ese. Bien. Lo cierto es que hay pocos, ¿no? Hay más albensis, que son los que atacan y los que hacen más daño, y las trampas caen todos. Yo un poco quería, primero, siguiendo esto, y la idea que dice él del envejecimiento de las dehesas, que efectivamente ese es el problema, que, bueno, los que somos cristianos creemos en Dios, Dios en la creación, o bien la biodiversidad. En general, lo que tiene es que puso ahí al Cerambis para comerse la madera muerta. Lo que pasa es que ahora hay, por el envejecimiento de las dehesas, mucha madera muerta. Entonces, como hay mucho alimento, hay más Cerambis.
pero no es que sea una plaga, porque se planteó al principio que era una plaga, que eso lo propusimos a Bruselas y no lo consideró plaga, porque no se dan los datos de plaga, ¿no? Que es, bueno, pues, porque es muy concreto. Exactamente, sitio concreto. Exactamente. Es donde hay madera muerta. Entonces, el problema es el envejecimiento de las dehesas. ¿Qué solución hay? El regenerado. El regenerado hemos estado años que en las reuniones que teníamos con el consejero y el director general era aquí en Salamanca plantear siempre la olivación, que hubo una ayuda hace años para olivar las encinas, que esa se volviera, y los protectores. En Extremadura subvenciona totalmente el 100% de poner plantas, que se pone planta y bellota también, porque a veces la planta se pierde y luego sale la bellota. Como es el mismo trabajo, ponen las dos cosas y en algunos casos sale muy bien y no se exige lo que ahora aquí se exige. Aquí trajimos hace 2 años, porque ya hartos, le trajimos aquí a una dehesa, como decías tú, toda igual, envejecida, árboles de 200 años, que dentro de 100, de 200 o 300, que dentro de 100 años ya no habrá ninguno, que es lo que va a pasar en muchas de esas, y ahí no hay mata, y es muy difícil que salga mata, a pesar de lo que tú dices del arrendajo que planta encinas, sería dificilísimo. Hay otros sitios donde el carrasco sale solo, ¿no? Pero en otros sitios no sale. Y la solución es poner plantas, no reforestar, sino densificar. En donde hay menos de 10 encinas por hectárea, es densificar y poner protectores. Y eso se subvenciona en Extremadura al 100%. Pues aquí lo han metido al final, pero claro, se han confundido en que el requisito es que tienes que hacer un desbroce previo, pero escucha, no de cualquier matorral, sino solo jara, brezo, y escobas, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que en esos montes, muy bien, está bien, pero es que también se tiene que permitir el desbroce en mata de encina, que tú quitas, donde hay muchísima competencia, quitas las que no sobran, luego lo veréis en la finca que vamos a ver, quitas las que no sobran y dejar las que pueden prosperar, algunas incluso ya grandes, que no necesitan protectores, y las otras poner protectores. Bueno, pues eso estamos ahora en la pelea para que se haga, y eso permitiría regenerar y mantener el ganado en esas hectáreas y no tener que sacarlo. O sea, esa es la medida. Y la reforestación, bueno, pues es que reforestación es acotar, y lo que decía tú también, que hay que poner el ganado, porque si no, ¿de qué vives, no? Entonces, vamos a cortar aquí un poquito. Ya acabo. Vale. Puedo ser lo más breve, pero es para que sepáis. Yo ya sabes que te dejo lo que quieras, pero bueno, mantenemos un poco el ritmo y luego ya tenemos un poco más de tiempo. Enrique, ¿nos podías hacer una radiografía de la provincia de Salamanca donde más se está afectando el cerambis y donde se está expandiendo? A ver, yo te diría, si a bote pronto, no tengo ninguna imagen de... ¿no? Os podría haber puesto el estudio este que os comentaba, que también hemos hecho estos meses. A ver, yo te diría que la zona vuestra, Adezos, o sea, todo el nordeste salmantino, quitando la zona de Arribes, que ya no, ¿vale? Es decir, no sé, Vitigudino, Lumbrales, por ahí, hacia acá, hacia Salamanca. Eso, el roble rebollo, se quejó también, está muerto, o sea, sí, está claro, o sea, no hay nada que hacer, ¿vale? Que influye otros factores, que no vamos a entrar, ¿vale? Luego, yendo hacia la comarca, Ciudad Rodrigo, y esa zona también tiene, pero yo creo que menos, pero tiene también, sobre todo ahí está muy afectada la encina, y la verdad es que la zona de Guijuelo, esta zona es la que menos conozco, entonces ya, tengo que visitar más esta zona. También lo hay, es que lo ha hecho esta parte de aquí lo ha hecho más Sergio, que es el otro técnico que habló la semana pasada y que hablará en Fuente de Guinaldo, que yo, pero también lo hay. Entonces yo creo, afecta, o sea, toda la provincia está muy afectada. Sí te puedo decir, donde hay roble y encina, el roble, nada que hacer, la encina aguanta. Donde solo hay encina, la encina está muy machacada, que es lo que puede pasar por esta zona de por aquí, porque aquí predomina más la encina, toda la zona de Guijuelo y Campucharro. Pero te digo, esta zona la conozco menos, no te puedo decir tan claramente lo que te digo de Cipérez.
Vitigudino, Lumbrales y demás, que es así. O la zona de Ciudad Rodrigo, que también empiezo a conocerla ahora un poco más, estoy haciendo allí varios planes de gestión forestal y están muy afectados. Entonces, es que es toda la provincia. Es que quitando alguna zona puntual, pero en general es toda la provincia está muy afectada. Y aquí en esta zona, te digo, no te sé decir, seguro que también, pero no te puedo decir con tanta rotundidad como en la zona vuestra, que es la que más conozco. Y otra pregunta. Nos estás hablando de que empleáis atrayentes, trampas. Bueno, de lo que nos has explicado, que hacéis vosotros, comercialmente también compráis otras. Bueno, sí. Cada 15 días más o menos hay que cambiarlas. Correcto, esa es la idea. Sí. ¿Y no sería más eficaz emplear feromonas, si existen, de Cerambi, que no lo sé? No las hay. ¿No existen feromonas No hay, de Cerambi? el atrayente es este. No hay feromona para el Cerambi. O por lo menos yo no lo conozco. ¿Vale? Econex, yo trabajo con ellos. Creo que no, a ver, no sé si deciros que es un referente a nivel, pero bueno, Econex creo que es una buena empresa que se dedica al tema de plagas, tanto agrícolas como forestales. Y desde el primer momento, y llevo haciendo con el tema del Cerambis desde poco después de la pandemia fue en el 20, ¿no? Pues en el 21, 2021 empecé a poner trampas en fincas y siempre me han recomendado eso. Siempre me han recomendado la atrayentes. No hay hasta donde yo sé no hay feromón, que no lo digo que no haya, hasta donde yo sé creo que no hay feromonas, ¿vale? Para el insecto este.